Bueno, respecto a tumores en la infancia, vamos a repasar algunos groseramente. En principio lo que tienen que saber, como decíamos en el módulo anterior, que la leucemia, particularmente la leucemia linfoblástica aguda, es el tumor más frecuente de la infancia. Lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de otras formas de tumores que son también comunes, nunca tan comunes como la leucemia. Lo primero que vamos a hablar es respecto a los linfomas. Epidemiológicamente lo que tienen que recordar es que los linfomas son el cáncer más frecuente en los adolescentes, así como la leucemia en los niños, los linfomas en los adolescentes. Se clasifica, al igual que en los adultos, en dos categorías, lo que se conoce como linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que a su vez tienen variantes en la clínica y el tratamiento. Vamos a abordar inicialmente lo que se conoce como linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin afecta el sistema linforeticular, es una variante del linfoma común, más comúnmente en los mayores de 15 años y en los mayores y después de los 50, digamos. Se origina obviamente, como todos los linfomas, en el tejido linfoide. Las células de Red-Steinberg es patognomónica, o sea que si les aparece a ustedes en una pregunta que a partir de la sospecha clínica, ahora vamos a ver, un paciente con adenopatía generalizada, se hace la biopsia de ese ganglio y aparece esta célula, la célula, repito, de Red-Steinberg, es patognomónica del linfoma de Hodgkin. Lo que ustedes tienen que tener como concepto general es que los linfomas son enfermedades que comienzan en el sistema linforeticular y en particular en el linfoma de Hodgkin existe diseminación hematógena y propagación a zonas adyacentes, de manera que pueden tener comprometido el hígado, el vaso, el hueso, la médula ósea, el cerebro, y es característico de esta manera los síntomas generalizados sistémicos. ¿Cómo se presenta clínicamente el linfoma de Hodgkin? La gran mayoría de los pacientes debutan con adenopatías muy marcadas a nivel cervical o supraclavicular. En general son indoloras, son firmes, de características elásticas y pueden o no tener compromiso de todo el espacio del mediastino. Esa es, la característica más común, la aparición de una linfadenopatía, una adenopatía clínicamente voluminosa que no tiene signos compatibles con inflamación. Eso ya ustedes, en un paciente adolescente, los tiene que hacer pensar en un linfoma. Esa tiene que ser la sospecha clínica. Esa quizás es el dato más importante. Particularmente los linfomas de Hodgkin tienen, como decíamos, manifestaciones sistémicas que se conocen como síntomas B. Puede tener, por ejemplo, fiebre de origen, de lo que se llama fiebre de origen desconocido, pero es propia de la enfermedad. Pueden tener pérdida de peso, astenia, dinamia, sudoración nocturna. Es muy característico de lo que se conoce como linfoma de Hodgkin. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces dijimos, lo primero es la sospecha clínica a partir de la presencia de adenopatías sin características inflamatorias. Lo segundo que hay que hacer es a todo paciente que tenga esta adenopatía, sobre todo si es persistente, incluso si no respondiera a antibiótico-terapia, lo que se debe hacer es una placa de tórax. Una vez que la placa de tórax nos hace pensar, por ejemplo, un gran diagnóstico diferencial que son adenopatías secundarias a infección por tuberculosis y además, y más importante, mucho más importante, es que nos permite valorar la presencia de un mediastino ensanchado, que es también muy compatible con un linfoma. Una vez que nosotros hicimos eso, el paso obligado es la biopsia, que puede ser una biopsia quirúrgica o con una punción con aguja para poder valorar las células presentes en esa adenopatía. Y ahí, como dijimos, y repito una vez más, la búsqueda de las células de Red-Steinberg, que son las más características y patognomónicas de esta variante de linfoma. El tercer paso sería la estadificación, ¿sí? O sea, una vez que uno hizo el diagnóstico, lo que quiere es estadificar para poder planificar el tratamiento y para eso hay una batería de estudios, por supuesto un laboratorio completo. El hemograma es importante para ver si el paciente dentro de la diseminación hematógena tuvo afectación en médula ósea y tiene compromiso tanto de la estirpe roja como de la estirpe de las plaquetas. Se debe pedir tomografía cervical, torácica, abdominal y una tomografía con emisión de positrones para poder valorar el compromiso sistémico. Y se debe, aunque no tenga manifestaciones en médula ósea, manifestaciones en sangre periférica de compromiso de médula ósea, igualmente a todos se les debe hacer una punción biopsia de médula ósea. Respecto al tratamiento, lo que uno tiene que saber es que el tratamiento es quimioterapia combinado con o sin radioterapia, pero es un tratamiento complejo y en general bastante prolongado. La segunda variedad de linfomas son los que se conocen como linfomas no Hodgkin. Es mucho más frecuente en la infancia, supone alrededor de los 60% de los linfomas infantiles y es el segundo cáncer entre los 15 y los 35 años, es decir, en adultos jóvenes. La particularidad que tiene la niñez es que es muy agresivo, ¿sí? Es una variante, digamos, es lo más común de observar en niños y lamentablemente también es muy agresivo. En general, el diagnóstico se hace cuando ya la enfermedad está avanzada, pero respecto al tratamiento del linfoma de Hodgkin, ha mejorado muchísimo el pronóstico porque ha mejorado mucho realmente el tratamiento que se les puede ofrecer. Hay varias variantes histopatológicas, simplemente para que tengan una idea, el linfoma linfoblástico, el linfoma de Burkitt, bueno, varias subclases del linfoma no Hodgkin, tienen que tener el concepto, nadie les va a preguntar en detalle respecto a la variedad Burkitt del linfoma no Hodgkin, simplemente saber que estos pertenecen a este gran grupo de linfoma no Hodgkin. La clínica es variable en función de uno u otro tipo, siempre, como dijimos, es agresivo. En general, como todas las variantes del linfoma no Hodgkin se caracterizan por enfermedad avanzada, incluso al momento del diagnóstico, gran afectación de enfermedad extraganglionar, con incluso compromiso del sistema nervioso central y médula ósea desde el inicio de la enfermedad.
Pueden tener síntomas B, al igual que lo que sucede en los linfomas de Hodgkin. Y lo que hay que saber es que son linfomas que tienen mucha hipercelularidad y esto hace que sea, digamos, es lo que se constituye como una urgencia oncológica. ¿Por qué? Bueno, porque la lisis de esa gran masa celular puede generar complicaciones, ahora vamos a ver, como el síndrome de lisis tumoral, o incluso eso generar crisis vasoclusivas o compromisos de viscosidad de la sangre, porque es muy característica la hipercelularidad, incluso, digamos, al momento del diagnóstico. Tienen una evolución rápida, siempre es muy agresiva y por eso constituyen una urgencia oncológica. Respecto al diagnóstico, bueno, siempre laboratorio completo, sobre todo para valorar la posibilidad de afectación de la médula. Punción y aspiración obviamente de la médula ósea para confirmarlo. Se debe hacer citología de líquido cefalorraquídeo, se debe hacer placa de tórax para valorar compromiso mediastínico. Se debe pedir, al igual que en el linfoma de Hodgkin, una tomografía para tener un panorama general. Y se debe hacer, esto es bien característico, se debe realizar citometría de flujo para determinar exactamente el origen de la celularidad que está generando el linfoma. El tratamiento nuevamente es un tratamiento combinado, se hace con quimioterapia sistémica, incluso con quimioterapia intratecal. Y lo que sí es importante, y me parece que es un dato bien a destacar, es que es muy común el desarrollo de síndrome de lisis tumoral por, como decíamos antes, la enorme celularidad que es característica, incluso al diagnóstico, en sangre periférica de esta gran masa de células tumorales de origen linfoide. Es muy común encontrar síndrome de lisis tumoral y todo el compromiso, incluso si no recibiera quimioterapia, o sea, que hagan lisis tumoral, lo que se dice espontánea. Respecto a los tumores del sistema nervioso central, epidemiológicamente lo que tienen que recordar es que son las segundas neoplasias más comunes en la infancia, tienen mucha morbimortalidad. La incidencia máxima es en chicos, en niños preescolares, digamos. Hay variantes histológicas, la verdad es que la clasificación es amplia y es compleja. Quizás lo que tienen que recordar, groseramente, separarlo por edad. En chicos de 0 a 14 años, los más comunes son el astrocitoma pilocítico, el meduloblastoma, y el tumor neuroectórmico primitivo. Y en chicos más grandes, en adolescentes, los tumores hipofisarios y el astrocitoma pilocítico nuevamente. Se divide también en la clasificación respecto a la ubicación. Eso es más o menos repartido en infratentorial, supratentorial, en médula espinal es mucho más infrecuente. Respecto a la clínica, tienen que saber que tienen alta mortalidad y sobre todo tienen mucha morbilidad. El signo que es característico en el interrogatorio, que puede ser el motivo de consulta, que obviamente va a aparecer en lo que les pregunten, es la hipertensión endocraniana. Eso, digamos, uno tiene un paciente previamente sano que consulta por síntomas progresivos de hipertensión endocraniana, la sospecha diagnóstica tiene que ser un tumor del sistema nervioso central. En general, en eso van las preguntas que hay de tumores del sistema nervioso central. Por supuesto, pueden tener asociados disfunciones cerebrales focales. Dependiendo de la ubicación, pueden tener cambios en la personalidad, pueden tener cefaleas, náuseas, vómitos, que eso es característico de la hipertensión endocraniana, pueden tener alteraciones en el lenguaje, bueno, pueden tener un cúmulo de síntomas, quizás más dependiendo de la ubicación, ¿no? Pero si uno tiene un paciente sano con signos de hipertensión endocraniana, signos de sintomatología de hipertensión endocraniana, hay que pensar en tumores del sistema nervioso central. Respecto al diagnóstico, lo que tenemos que recordar es que el diagnóstico se hace la valoración, por supuesto, en la urgencia. Si uno tuviera que valorar si el paciente tiene hipertensión endocraniana, rápidamente puede valorarlo incluso con una tomografía sin contraste para valorar la desviación de la línea media, incluso lo que podría ser un fondo de ojo y saber que tiene hipertensión endocraniana, y eso orienta un poco en la urgencia, ¿no? Pero si uno tiene que elegir de qué manera va a valorar un tumor del sistema nervioso central, lo que tiene que pedir es una resonancia magnética nuclear. A partir de eso se arma el esquema de tratamiento. Y lo que se le puede sumar, si el paciente, dependiendo de la ubicación que tenga, si el paciente tiene disfunciones neuroendocrinas, se le puede pedir un perfil hormonal para organizar mejor el tratamiento y el seguimiento. Respecto al tratamiento, como idea general, saber que la cirugía está presente en casi todos los esquemas de tratamiento de los tumores del sistema nervioso central. Eso puede asociarse o no a radio y quimioterapia. Hay esquemas en los cuales la radio y la quimioterapia se hace antes de la cirugía para que sea más fácil el acceso y la resección pueda ser completa, y después se intensifica el tratamiento con quimioterapia o radioterapia posterior a la cirugía, pero en general son tratamientos combinados y muy agresivos. Respecto al neuroblastoma, el neuroblastoma es un tumor embrionario del sistema nervioso simpático periférico, es frecuente en lactantes y niños. Es común que aparezca en chicos, en menores de 5 años, y en general el neuroblastoma es, por supuesto, por ser un tumor del sistema nervioso simpático periférico, puede tener distintas manifestaciones dependiendo del lugar donde se ubique. En general se origina en el abdomen. Eso puede ser en las glándulas suprarrenales o en ganglios retroperitoneales, pero en general, pese a que podría estar en cualquier lugar del cuerpo, lo más común es que aparezca en el abdomen. Es decir, que la consulta va a estar orientada por un tumor abdominal. En general es una masa firme, nodular, bien palpable, bien diseminada, en chicos, como dijimos, preescolares, y es muy característico y es importante buscarlo en el interrogatorio, buscarlo bien en detalle en la pregunta, que está asociado a lo que se llaman síndromes paraneoplásicos, que pueden estar ubicados en distintos lugares del cuerpo. O sea, una masa abdominal asociado a distintos signos paraneoplásicos.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede pedir una placa de abdomen en la cual es característica las calcificaciones, es un diagnóstico diferencial grosero con respecto al tumor de Wilms, que ahora vamos a ver, es un tumor abdominal también común, y obviamente se observa la masa. Se le debe pedir una tomografía, una ecografía, y se puede complementar el diagnóstico, por supuesto, que se hace anatomía patológica una vez que se decide el tratamiento. Se puede complementar solicitando un laboratorio en los cuales se encuentra elevado el ácido vainillin-vandílico y el homo vanílico como parte de la secreción anómala de catecolaminas que puede hacer el feocromocitoma. El tratamiento es progresivo, asociado a quimioterapia, cirugía y radioterapia, y tiene fundamentalmente más que ver con el estadio de la enfermedad. Respecto al tumor de Wilms, el tumor de Wilms también se denomina nefroblastoma. Es un tumor abdominal también muy común. La clínica que digamos, es importante para hacer el diagnóstico diferencial con el neuroblastoma, ambos son tumores abdominales, ¿no? Que se presentan en la mayoría de los pacientes como tumores abdominales. ¿Qué particularidad tiene el tumor de Wilms? Es un nefroblastoma, es un tumor del parénquima renal, y eso lo que hace es que esté asociado a otros signos o síntomas renales, como por ejemplo hematuria e hipertensión arterial. Esas, digamos, tumor abdominal más síntomas nefrourológicos, hay que pensar en tumor de Wilms. El diagnóstico se puede hacer ecografía y tomografía para valorar el tumor, y el tratamiento se hace cirugía y quimioterapia, y eventualmente se le puede asociar radioterapia en pacientes que tengan manifestaciones muy agresivas. Respecto al retinoblastoma, el retinoblastoma es un tumor de la retina, se puede presentar de forma esporádica o hereditaria. Lo más común es que sea unilateral, y si se presenta de forma bilateral, en general está asociado a una forma hereditaria. El tumor se observa en lactantes, digamos. Más que nada es un tumor que uno puede diagnosticarlo a partir de la edad de niños muy pequeños, digamos, de lactantes. Lamentablemente, muchos pacientes el diagnóstico se hacen siendo mayores. Clínicamente, un signo muy característico que ustedes tienen que buscar es la leucocoria, que es la alteración en el reflejo rojo. Hay poca proporción de pacientes que se logra hacer el diagnóstico con este signo, pero de hecho es parte del examen físico del recién nacido normal, y debería estar valorado en todos los chicos el reflejo rojo. A medida que el retinoblastoma avanza en edad, puede generar estrabismo, disminución de la visión, inflamación orbitaria, irregularidades en la papila, pero característicamente lo que nunca genera es dolor, ¿sí? O sea que es incluso un tumor que se vuelve muy exofítico, pero en general no genera dolor. El tratamiento se hace terapia se puede hacer en pacientes con tumores muy iniciales, digamos, pequeños, terapia focal con fotocoagulación y crioterapia, y en estadios más avanzados, quimioterapia. Respecto a los tumores óseos en general ustedes tienen que saber, hay tumores benignos y malignos, ¿no? De los malignos, dos que son importantes que conozcan, como les mostramos en el cuadro, son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma es el tumor óseo maligno primario más común en niños y adolescentes, y en segundo lugar se encuentra el sarcoma de Ewing, que es más común en realidad en chicos más chicos. Como generalidad, digamos, clínico, el dolor es una forma de presentación habitual. Es un dolor que no responde a tratamientos convencionales. Eso tiene que hacerles sospechar que un dolor, sobre todo puntual, fundamentalmente en los miembros inferiores, que aparece de forma persistente, incluso aumenta en gravedad, y no tiene buena respuesta a los analgésicos, hay que pensar en tumores óseos. Nosotros ahí les pusimos otras características. El sitio, el osteosarcoma además puede ubicarse en metáfisis de huesos largos, el de Ewing en la diáfisis de huesos largos y huesos planos. Les vuelvo a decir, bastante característica la afectación de miembros inferiores. La clínica de presentación, muy importante el dolor. Y lo que sí preguntan en general son las características radiológicas. ¿Por qué? Bueno, porque son pacientes que, en general la pregunta va a ser un paciente que en la segunda década de la vida, 10 años, 12 años, que consulta por dolores óseos en los cuales que no responden de forma habitual a los analgésicos, se solicita una radiografía, y ahí tienen los dos patrones que tienen que conocer. El osteosarcoma característicamente tiene lo que se llama patrón en sol naciente, en el cual se observa destrucción del hueso y esclerosis asociada. Y el sarcoma de Ewing lo que tienen son más lesiones líticas, pueden tener algo de reacción perióstica, y así como el otro se describe patrón en sol naciente, este se llama patrón en catáfilas de cebolla. Ambos pueden dar metástasis a otros huesos y también al pulmón. Acá lo que tienen es dos placas en las cuales se observan los dos patrones los patrones que comentábamos, perdón. Y por último, el osteoma osteoide. El osteoma osteoide es un tumor benigno, dentro de los tumores óseos es un tumor benigno, afecta a pacientes desde los 5 años en adelante, lo mismo, un dolor persistente, empeora por la noche, y característicamente alivia con los AINES, quizás a diferencia de los otros que comentábamos antes. Habitualmente se ubica en la zona, alrededor de la rodilla, en la tibia, en el fémur. Y la imagen es una imagen radiolúcida, oval o redonda, en la metáfisis o diáfisis de estos dos huesos, del fémur o de la tibia, rodeado de un hueso esclerótico. Eso es característico del osteoma osteoide, así como que el dolor se alivia con AINES. El tratamiento es la resección en bloque, es un tumor benigno, pero que tiene mucha invasividad local, así que lo que se debe hacer es resección amplia en bloque. Y por último, el último de los tumores que vamos a abordar es el feocromocitoma.
El feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas, se origina en las células cromafines. El tumor puede aparecer de forma digamos, esporádica o asociada a otros síndromes genéticos y en la gran mayoría de los pacientes está relacionado con el origen, es en la médula suprarrenal, de la glándula suprarrenal. En general se podría ubicar en cualquier lugar de la cadena simpática, pero característicamente se puede originar en la médula suprarrenal. ¿Cuál es la clínica del feocromocitoma? La hipertensión arterial. Ese es el dato clave, digamos. Si uno tuviera que elegir dentro de las causas de hipertensión arterial secundaria, el feocromocitoma sería la causa más común de lo que serían las neoplasias, ¿no? La hipertensión es muy importante, de forma paroxística, está asociada a sintomatología, a cefaleas, a palpitaciones, pueden tener dolor, incluso dolor abdominal, altera el crecimiento, o sea, piensen que lo que tienen es secreción de catecolaminas. Y por eso el diagnóstico se puede hacer encontrando aumento de catecolaminas tanto en sangre como orina que son producidas por este tumor. Se puede hacer además tomografía o resonancia para valorar localmente la lesión y obviamente se debe hacer diagnóstico diferencial con otras causas de hipertensión arterial de aparición súbita. Igual las características, sobre todo que son crisis hipertensivas paroxísticas muy elevadas, es bastante característico del feocromocitoma. No van a tener dudas en el relato clínico que haya en la pregunta. El tratamiento es la resección quirúrgica y se debe hacer bloqueo alfa y beta adrenérgico y reposición de líquidos en el preoperatorio con mucho cuidado, ya que cuando uno retira el tumor, justamente quita estas catecolaminas exógenas y uno tiene que, valorar el sistema simpático de este paciente para que no se descompense.